Paro aquí. Bien, buenos días. Agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Paso a detallarle los asuntos más relevantes que han tenido la aprobación. ¿No se oye? ¿No se oye? Yo no me oía. No me oía. Pues me repito. Ahora sí. Gracias, compañeros. Buenos días a todos y a todas. Les decía que, como siempre, les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Paso a detallarles los asuntos más importantes. Los 5 primeros tienen que ver con la sanidad, con las políticas sociales, con el alma de nuestras políticas, esas que venimos aprobando semana a semana en los casi 3 años que llevamos aquí. La primera asunto que les explico, por tanto, es la convocatoria para el año 2018 de las ayudas a las contingencias, que es como las conocemos. Unas ayudas que tienen un incremento presupuestario de 500.000 euros que rezaban en el proyecto de presupuestos inicial, el que aprobó la Junta de Extremadura para luego debatir en la Asamblea, al 1.000.000 de euros con el que lo aprobamos, fruto del acuerdo del entendimiento con Podemos en ese acuerdo político y presupuestario que vino a mejorar el presupuesto y, por tanto, vino a mejorar las políticas y las decisiones que toma la Junta de Extremadura. En esta nueva convocatoria de ayudas a contingencias para el año 18, con un presupuesto de 1.000.000 de euros, lo que se pretende con estas ayudas es recuperar la filosofía de las AISES extraordinarias, para poder atajar, para poder tener una ayuda contemplada que venga a dar respuesta a una urgencia social puntual que puede tener un ciudadano, que puede tener una familia y que no tiene recursos para poder hacer frente a esa situación puntual de dificultad. Por tanto, esta ayuda puntual que viene a recuperar la filosofía de las AISES extraordinarias, que eran las ayudas que existían con anterioridad a tener regulada la renta básica en Extremadura, es compatible con estar percibiendo otra ayuda, protección social, de las que hay en estos momentos en marcha en nuestra comunidad autónoma. Además de incrementar su cuantía en 1.000.000 de euros de los 500.000 que había antes, hemos mejorado también en esta convocatoria la gestión de las mismas, de tal manera que el ciudadano que tenga que hacer frente y tenga que solicitar una ayuda a la contingencia, una vez que se publique, pasado mañana, no tiene que hacerlo en la Junta de Extremadura, sino que tiene que hacerlo en su ayuntamiento. Necesitamos, por tanto, que los ayuntamientos se adhieran a través de una conformidad, a través de una firma documental, para que sean los ayuntamientos, aunque es una ayuda de la Junta de Extremadura, quien pueda gestionar esto, atendiendo o entendiendo así que los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a los ciudadanos, pues va a tener un mejor recorrido y una mejor gestión este tipo de ayudas si se hacen en los ayuntamientos que si se hacen directamente desde la Junta de Extremadura. Pero lo más importante, cumplimos con nuestro acuerdo político y presupuestario con Podemos, incrementando en esos 500.000 euros, y ponemos en marcha unas ayudas, las ayudas a las contingencias, que es como las conocemos, en esta convocatoria de apoyo social para contingencia 2018, recuperando la filosofía de las AISES extraordinarias que vienen a atajar, a dar respuesta a una situación de urgencia y de dificultad que tenga una familia. Todo lo que tiene que ver con los requisitos, con el IPREN hasta el 80% y todas esas cuestiones más específicas, como siempre la tienen en la reseña del Consejo de Gobierno. La segunda convocatoria que también traemos hoy en materia social tiene que ver con la mejora de nuestros consultorios locales. Los consultorios locales son los centros de salud de los pueblos pequeños en Extremadura, de aquellos que tienen menos de 2.000 habitantes. Traemos una convocatoria de subvenciones también a las corporaciones locales destinadas pues a la construcción, reforma y mejora de los consultorios locales, con un presupuesto de 1.000.000 de euros, lo que significa un 60% más que en la convocatoria del año anterior, donde muchos municipios se quedaron fuera. Es una convocatoria, es un presupuesto en un 80% del programa operativo de fondos FEDER para la temporalidad 14-20, y podrán presentar, tras su publicación en el DOE, las corporaciones locales de menos de 2.000 habitantes que tengan una dificultad
en un consultorio local, que muchas obras para este tipo de subvención es, por ejemplo, hacer una rampa para que sea accesible, o consultorios que están muy deteriorados porque tienen muchos años y necesitan un lavado de cara, por hablarlo en términos generales, una mejora, que tan importante es que allí donde nos atienden los facultativos, los sanitarios, tengan unas condiciones dignas y estén en unas condiciones saludables. Por tanto, este incremento de un 60% con un esfuerzo importante, siendo conscientes de que en la convocatoria anterior fueron muchos los municipios que se quedaron fuera de esta convocatoria que, como saben, es en régimen de concurrencia competitiva y que, por tanto, los ayuntamientos podrán optar a ella una vez que se publique en el Diario Oficial de Extremadura. Continuamos en este Consejo de Gobierno con el mantenimiento de los servicios sociales de base de Extremadura. Servicios importantísimo, columna vertebral de las dificultades sociales de nuestra región, puerta de entrada de las dificultades, y que, por tanto, tan importante es que los mantengamos y que les demos una estabilidad financiera. Aprobamos hoy de 15 municipios distintos, lo que suman un importe de 416.000 euros, y vendremos en la siguiente semana aprobando la suscripción de estos convenios entre los ayuntamientos y la Junta de Extremadura para el mantenimiento de los servicios sociales de base, hasta llegar al total de los 77 municipios con los que los conveniamos y al total de los más de 9.700.000 euros que la Junta de Extremadura destina al mantenimiento de los servicios sociales de base. Unos servicios sociales de base que, después de casi 3 años de gobierno de Guillermo Fernández Vara, están más fortalecidos porque recuperamos la fórmula del convenio y tienen, por tanto, una mayor seguridad. Y también unos servicios sociales de base que funcionan mejor tras el incremento de 51 nuevos profesionales que este Gobierno ha venido poniendo en los últimos 3 años a unos servicios y a unas atenciones que tenían mucha demanda y que los trabajadores y los profesionales que tenían eran insuficientes para atender a todos los ciudadanos. Aprobamos hoy la concesión de subvenciones directas para el mantenimiento de 335 plazas para personas mayores dependientes que viven en centros residenciales y o en centros de día de titularidad municipal en 24 municipios distintos de la región. Este convenio, estas plazas concertadas, que es como las llamamos, estas 335 plazas, cuestan a la Junta de Extremadura más de 10.200.000 euros. Por eso, cuando hablamos, siempre que aprobamos la ley más importante, la de los presupuestos, que 6 de cada 10 euros de la Junta de Extremadura van a políticas sociales, de lo que estamos hablando es de esto. Estamos hablando de las contingencias, estamos hablando de la concertación de las plazas, estamos hablando de atender a los ciudadanos y de mantener el estado del bienestar y mantener una calidad en los servicios que hacen que los ciudadanos puedan vivir con dignidad. Estas 335 plazas que hoy aprobamos, con un presupuesto de 10.200.000 euros, se vendrán sumando, igual que ocurre con los servicios sociales de base, a lo largo de los sucesivos consejos de gobierno, que vendremos aprobando hasta dar cobertura a un total de 1.493 plazas, que son las que tiene conveniada la Junta de Extremadura, y que, con mucho esfuerzo, a pesar de las dificultades presupuestarias con las que nos encontramos la Hacienda Autonómica cuando llegamos hace 3 años al Gobierno, hemos venido incrementando, y llegaremos, por tanto, a una inversión total de 43.890.000 euros en Extremadura. Se viene hablando en los últimos días del observatorio y de esa fotografía que el Observatorio de la Dependencia hacía de la dependencia en nuestra región. Una fotografía que, como entenderán, preocupa al Ejecutivo extremeño, porque son muchos los recursos que nos faltan para poder atender a todos los ciudadanos. Pero en ese sentido quiero también poner en valor el esfuerzo que venimos haciendo de manera paulatina en los últimos años por incrementar las personas dependientes que son atendidas en Extremadura. Y quiero, además, poner el esfuerzo en esos 1.147 nuevos dependientes que se atienden en Extremadura, fruto de priorizar en las políticas sociales cuando presupuestamos y de decisiones como las que hoy toma el Consejo de Gobierno de conveniar 335 plazas. Pero también quiero alzar la voz no solo para reconocer el esfuerzo, sino para decirle al Gobierno de España que en los últimos 6 años esta región ha dejado de percibir 90,2 millones de euros para atender la ley de la dependencia. En los últimos 6 años, da igual la legislatura y quién gobernaba, la realidad
es que en los últimos 6 años han dejado de venir 90 millones de euros para atender a las personas mayores que viven en las residencias, que viven en los centros de día. Y esta comunidad autónoma, este Gobierno, a pesar de las dificultades presupuestarias y a pesar de las dificultades económicas que nos encontramos al inicio de la legislatura, está pagando el 77% de la financiación de la Ley de la Dependencia. Parece como si el Gobierno de España se hubiera desentendido de la Ley de la Dependencia. Y hoy que aprobamos la concertación de 333 plazas, tenemos que aprovechar la oportunidad, 335, más de 300 plazas, tenemos que aprovechar el calor de este acuerdo del Consejo de Gobierno para reivindicar al Gobierno de España que no puede seguir sin financiar la Ley de la Dependencia en corresponsabilidad con las comunidades autónomas que tanto esfuerzo venimos haciendo en los últimos años. Como les decía, en otros acuerdos del Consejo de Gobierno, en la reseña les daremos, como no podía ser de otra manera, el anexo de todas y cada una de las localidades para que se sepa todas y cada una de las localidades, las plazas conveniadas que tienen y el valor de cada una de ellas, de esas plazas que estamos, a qué residencias pertenecen de titularidad municipal y que hoy está acordando el Consejo de Gobierno. Luz y taquígrafo, lejos de la política de chincheta a la que en otros momentos esta región se la sometió. Me paso ahora, que acabo con los asuntos sanitarios y de protección sociosanitaria y de atención a los ciudadanos, a otra convocatoria que nada tiene que ver con esto y es la que aprueba hoy el Consejo de Gobierno y que tiene que ver con los 65 mercados de abastos que hay en Extremadura. Traemos y aprobamos hoy, el Consejo de Gobierno aprueba hoy la segunda convocatoria que tiene como objeto revitalizar, mejorar, acondicionar, modernizar los mercados de abasto que existen en nuestra comunidad autónoma. Esta es una convocatoria nueva que empezó en esta legislatura con el Gobierno de los socialistas en cumplimiento de nuestro programa electoral y que ha permitido, primero, mantener que los edificios que albergan los mercados de abasto, que suelen ser edificios de un gran valor histórico y edificios singulares, no se pierdan y se mantengan. Y además también es una apuesta decidida y clara por ese pequeño comercio, el comercio de proximidad de las pequeñas localidades de Extremadura para su mantenimiento. Hacemos una convocatoria, la del año 2018, con un presupuesto de 800.000 euros. Será subvencionable el 80% del coste de ejecución de la inversión de esa obra, de esa mejora, estando el máximo objeto subvencionable en 100.000 euros y el mínimo en 10.000 euros de inversión. Les daremos la relación de los ayuntamientos que se beneficiaron en la convocatoria del año pasado para que puedan ampliar la información y vean la utilidad de esta ayuda, de esta subvención, de nuevo a los municipios, de nuevo a los ayuntamientos para el acondicionamiento y mejora y obras de accesibilidad, entre otras tipologías, para la mejora de sus mercados de abasto y el mantenimiento de los mercados de abasto de esos 65 que hay en Extremadura. El último asunto que quiero abordar, aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, es que hemos dado luz verde al Plan de Acción sobre el VIH-Sida de Extremadura, que abarcará del 18 al 21. Un plan de acción sobre el VIH que viene con una dotación presupuestaria de más de 53 millones de euros. Este es el segundo plan de acción sobre el VIH que aprueba esta comunidad autónoma, pero si bien es cierto tenemos que retrotraernos al año 96, donde el entonces consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, hoy presidente de la Junta, puso en marcha la Oficina de Coordinación del SIDA en nuestra comunidad autónoma. Desde entonces hasta ahora son muchas las personas, los profesionales, pero también las asociaciones que vienen trabajando por poder hacer realidad el plan que hoy vamos a aprobar aquí y que tiene una dotación presupuestaria importante, más de 53 millones de euros. Por tanto, nuestra puesta en valor desde el año 96 de todas esas personas, de todos los sanitarios, los científicos, los facultativos y también las organizaciones que vienen trabajando para que en nuestra comunidad autónoma estén coordinados todos los que intervienen no solo en la atención de las personas VIH, sino también en la prevención, que es lo más importante ante una enfermedad de este tipo. Por eso, en líneas generales, puedo decirle que el plan contempla áreas de información y prevención, área de atención a personas seropositivas de VIH, área de formación, investigación tan importante y vigilancia epidemiológica, así como el área de cooperación y coordinación de todas las acciones que entraña un plan que tiene, como la mayoría de los planes,
3-4 años de vigencia y que, por tanto, son muchas las acciones, campañas y actuaciones que se van a poner en marcha con una dotación presupuestaria de 53.331.326, que son fondos de comunidad autónoma. Una media de 13 millones por año es lo que va a tener, es lo que se va a destinar al plan de acción sobre VIH que aprueba hoy y tiene el visto bueno del Consejo de Gobierno. Estos son los asuntos que hoy hemos aprobado, que hoy hemos debatido, que hoy hemos discutido y a partir de este momento, como siempre, empezamos con las preguntas, si queréis. Bueno, si queréis, si tenéis. Buenas. Es sobre un dato que hace público hoy la prensa regional y es la reducción de las comisiones de servicio en Administración Pública, Sanidad y Educación. Creo que actualmente son 3.900 y en 2016 había 4.900, unas 1.000 menos. No sé cómo se justifica o si tenéis algo que aportar. No puedo darle respuesta en este momento de esa cuestión. No sé a qué responde. Alguna explicación tendrá y se las daremos, porque las comisiones de servicio, como están reguladas y además desde que gobiernan los socialistas son públicas y se pueden ver y son transparentes, pues alguna explicación habrá de esa reducción de en torno a 1.000, ¿no?, por las cifras que me decía. Pero la realidad es que son públicas y antes no lo eran. Y eso es importante en aras también a un ejercicio de transparencia por parte de la Administración regional. José Ramón. Yo algo muy breve porque se están presentando en este momento los presupuestos que espera la Junta de Extremadura de las cuentas de este año. El verbo esperar es muy optimista ante el sexto o séptimos presupuestos del Gobierno del Partido Popular en este país. Entonces, esperar más bien poco. Lo que sí vamos es a vigilar cuando los podamos sacar luego por la impresora y le pongamos la lupa para leer todo lo que tiene que ver con las inversiones en nuestra comunidad autónoma y todo lo que tiene que ver con la voz única de esta comunidad autónoma que reclama unas comunicaciones e infraestructuras ferroviarias dignas. Por tanto, analizaremos en la mañana de hoy y en los días sucesivos qué recoge el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y estaremos muy vigilantes de todo lo que tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias, de todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y de todo lo que tiene que ver con las inversiones. Pero esperar poco, porque estos sextos presupuestos de la derecha en este país lo que van a venir a hacer muy probablemente y muy a nuestro pesar es perpetuar el deterioro social de los españoles. Cuando yo le decía antes que en los últimos 6 años Extremadura ha dejado de recibir más de 90 millones de euros para atender a las personas dependientes y a los mayores dependientes de nuestra región, eso se decide en la ley de los presupuestos que presenta hoy el ministro Montoro. Por tanto, esperar poco más que la consecución de que albergarán ese recorte perpetuo al Estado social que establece Ciudadanos de Primera y Ciudadanos de Segunda en nuestro país. No obstante, nosotros los analizaremos y utilizaremos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para mejorar el proyecto de ley de presupuestos, que es que la representación que los socialistas tienen en las Cortes Generales presentarán, como no podía ser de otra manera, cuantas enmiendas entendamos que pueden venir a mejorar las infraestructuras, las inversiones, el futuro de Extremadura en cuanto a lo que rece para nuestra región en los presupuestos generales del Estado. Lo analizaremos y, como siempre, nuestros diputados y senadores, nuestro partido político, el Partido Socialista, que es el partido de este Gobierno, pues les dará traslado de aquello que vamos a pedir al Gobierno de España una vez que analicemos. Pero el Gobierno en esta mañana estaremos vigilantes y leeremos con atención el anexo para las comunidades autónomas, para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo le quería preguntar si han analizado el informe sobre el cambio de la fiscalidad de energía que se presentó ayer, en el cual abogan por aumentar la fiscalidad del diésel y bajar la electricidad, un poco como lo ve. También si da cabida a nuevos impuestos autonómicos, un poco cómo ha visto este informe. No hemos tenido tiempo de comentar eso con la consejera de Hacienda en esta mañana en el Consejo de Gobierno. Eso es una información que ya salió la semana pasada en algún medio de comunicación que decía que lo que tiene que ver con los impuestos que vienen a salvaguardar el medio ambiente, existía margen en nuestro país y relataba las diferencias que hay entre unas comunidades y otras. Como no hay una propuesta firme todavía
En cuanto a esos impuestos y el margen que tendríamos cada una de las comunidades autónomas, pues parece apresurado hacer una valoración ni adelantarme a si el impuesto de los carburantes en el margen autonómico se va a subir o no. No parecería serio, cuando no ha sido objeto de debate ni análisis en la reunión del Consejo de Gobierno, poder trasladárselo yo aquí. Pero, como siempre, y agradezco que me pregunte por aquello que usted cree que es interesante en estos momentos, lo que los socialistas y el Gobierno de los socialistas en Extremadura y Fernández Vara hemos dicho que este país necesita es una armonización fiscal, y que este país necesita armonizar sus impuestos. Los socialistas defendemos que en nuestro país exista un sistema fiscal progresivo, que aquellos que más tienen más paguen, y que los impuestos no son otra cosa que garantizar el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales que hacen iguales a los ciudadanos, independientemente de las cuentas corrientes que cada uno tenga en el banco. Y esa es nuestra base, que siempre hemos mantenido allí donde gobernamos y que es la que mantenemos en la Junta de Extremadura. Y además, eso se tiene que hablar, y se tiene que hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero lo más importante, antes de saber cómo vamos o no a cambiar el sistema fiscal en España, es que hablemos de la financiación autonómica, porque sin una nueva financiación autonómica seguiremos teniendo los mismos problemas de cómo hacemos frente a los extremeños que no podemos atender en la Ley de la Dependencia, a pesar del esfuerzo que esta comunidad autónoma viene haciendo, que ha incrementado en más de 1.400 los nuevos dependientes, con ese 77% que la Junta de Extremadura pone de sus recursos propios para pagar la Ley de la Dependencia, mientras que el Estado está haciendo informes y se desentiende de la atención a las personas más débiles y más necesitadas en nuestra sociedad. Sí, buenos días. ¿Cómo valora la Junta la bajada del paro durante el mes de marzo? Bueno, sé que los responsables del Servicio Extremeño Público de Empleo han valorado la bajada de 1.950 personas. No sé qué ha dicho mi compañero. Espero coincidir en el análisis sosegado y en el análisis y en el posicionamiento positivo, pero con calma, cada vez que tenemos una bajada de paro en lo que se refiere al paro registrado. Son 110.989 todavía los extremeños y las extremeñas que están en las listas del paro. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, lo estamos haciendo con aquellos ciudadanos que ya no tenían ni albergaban ninguna esperanza de volver al mercado de trabajo, con los planes de empleo público, con los planes de empleo social, que venimos haciendo un esfuerzo importante junto con las diputaciones en los últimos 3 años, los últimos 2 años y medio, pero también, y lo más importante, es que estamos dando los pasos jurídicos y legislativos necesarios para que en esta comunidad autónoma se genere empleo. Solo así tendremos respuesta para nuestros hijos. Por tanto, ante una bajada del paro en este mercado laboral tan estacional que tenemos de mes a mes, pues tenemos que valorarlo de manera positiva, por esos 1.950, pero tenemos que ser cautelosos y conscientes de nuestra realidad y de que son muchos todavía los parados que hay en Extremadura. Muchas gracias.